Olá, querido irmão, querida irmã. Hola, Está querido hermano, começando querida mais hermana. tutorial Está do alimento diário. comenzando un tutorial más del alimento diario. El alimento diario que estamos estudiando es el enviado de Dios. Y estamos estudiando la tercera semana. Falar sobre o título que Y é vamos Pão a hablar sobre el título que es desceu do céu, Pan. da vida. El pan que descendió del cielo da vida al hombre. Gracias al Señor. Solo este título ya es muy rico este título. Vamos ler o primeiro parágrafo que nos dá uma explicação sobre Vamos a leer el primer párrafo que nos da una explicación sobre toda la semana. El título de esta semana, el pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. En ella vemos que necesitamos de la palabra que sale de la boca de Dios para vivir. Y esta palabra, que es el mismo Cristo, ella misma hace la obra de Dios. assim como os valentes de Davi, Nosotros, así como los valientes de David, cooperamos con el Señor, presentándonos a fin de edificar el tabernáculo y entrar en la buena tierra. Solo esta primera parte ya explica muy bien lo que viene durante la semana. Y él termina hablando sobre estos hombres. En 2020, gracias al Señor, nosotros recibimos la revelación que está en Salmo 110, versículo 3. nos mostrou esse grande exército que vem se levantando. Y nos mostró este gran ejército que se está levantando, este ejército de adolescentes. Estos jóvenes que son jóvenes adolescentes santos, estos jóvenes santos que se están presentando. Y estos adolescentes han cambiado. Toda a nossa vida da igreja, Toda nuestra vida de la iglesia ha cambiado. mudado o nosso Nuestra reunión ha cambiado, nuestro vivir, nuestros fines de semana, nuestras conferencias. e isso é uma grande bênção. Y esto es una gran bendición. El Señor ha intensificado todas nuestras herramientas. Gracias al Señor por esta revelación de los jóvenes santos. Y juntos con esta revelación de los jóvenes santos, ¿quién cuidará de estos jóvenes? ¿Quién cuidará de estos adolescentes? Y en comunión con el hermano Pedro, algunos de los capitanes, estos jóvenes maduros que se presentaron, preguntaron, hermano Pedro, ¿y ahora? Diga realmente, Deseja de nós, né? O que o irmão ¿qué es lo que el hermano desea de nosotros? nós jovens para comandar esse exército? ¿Qué espera de nosotros los jóvenes para cuidar de este ejército? Y el hermano Pedro dio la siguiente, De Davi, que desejou y beber a água. hizo recordar el siguiente pasaje de David que deseó de beber agua en el pozo que estaba junto a la puerta de Belén. Y David solamente suspiró, no pidió para que ellos vayan allá, porque realmente allí era un lugar donde estaban los enemigos. Pero 3 de estos valientes de David fueron hasta allá y trajeron el agua. Esto nos demuestra que la actitud de hacer la voluntad del Señor, la actitud de hacer la voluntad del Señor, y esta actitud que los jóvenes hoy necesitan tener, y están teniendo esta actitud. El Señor ha hecho milagros sucediendo en la vida de la iglesia, en nuestro día a día también. También en esta semana habló sobre Crónicas 12. Estos jóvenes no solo se presentan, sino que también sirven con sus habilidades, sirven con sus talentos. Los jóvenes tienen muchos talentos, pueden ser muy útiles en la vida de la iglesia. Esto ha cambiado nuestra vida de la iglesia. En esta semana también dio el ejemplo de Irán, que tenía sus habilidades para edificar el tiempo, para luchar y también para edificar el templo allí. Los capitanes y los jóvenes también pueden usar sus habilidades que nosotros adquirimos con el mundo secular y utilizar en la vida de la iglesia. Muy bueno saber que estos jóvenes hoy están siendo traídos y son muy útiles para edificar la obra del Señor. Na quarta-feira, Y en el día martes, que comienza hablando sobre edificar el tabernáculo y entrar en la buena tierra. No solo debemos trabajar edificar, mas também com para edificar, sino que también con un enfoque para entrar en la buena tierra. Esta era la meta del pueblo de Israel en el desierto. Era su meta. ¿Cuál era? edificar o tabernáculo. Edificar el tabernáculo y luchar para entrar en la buena tierra. Hoy también nosotros, en la vida de la iglesia, nosotros tenemos este mismo objetivo de edificar la iglesia para que todos nosotros seamos vencedores y entremos en la buena tierra. Y nosotros sabemos que solamente los vencedores entrarán en la buena tierra. Solamente los vencedores heredarán la buena tierra. Nosotros vimos que la vieja generación, con sus costumbres y principalmente, no entraron en la buena tierra.
los que fueron incrédulos y los que no fueron obedientes. Entonces, por su incredulidad y por su desobediencia, ya saben por la historia que no entrarán en el reino. Por eso que nosotros necesitamos ser como estos adolescentes, simples, obedientes. Obedientes, ser simples, oír y practicar. Oír y practicar la palabra, oír y practicar. Cada palabra que nosotros oímos estos fines de semana, nosotros inculcamos, necesitamos aprender a inculcar esta palabra. Esta palabra necesita habitar en nuestro corazón ricamente, habitando en nuestra mente. Esta es una característica que hoy nosotros vemos en las casas de adolescentes, en nuestras localidades. Nosotros vimos esto. Los jóvenes en todo tiempo inculcando la palabra, en todo tiempo practicando esta palabra. Nuevamente él habla de Irán, de nosotros usar nuestra habilidad en la iglesia y que hoy nosotros aprendemos muchas cosas en el mundo secular. Aprendemos cada uno dentro de su profesión puede ser muy útil en la vida de la iglesia, puede ser muy útil en las herramientas que tenemos hoy, que es el CPEP, útil en el PAC, útil en la casa de adolescentes. Nosotros podemos ser útiles en cualquier servicio de la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, existe una posición, existe un trabajo para cada uno de nosotros. Vamos a usar lo que nosotros tenemos de habilidades, lo que nosotros tenemos bueno, que utilizamos en el mundo durante nuestro trabajo secular, vamos a usar también en la vida de la iglesia. Otra cosa que fue hablado en esta semana fue de Nehemías, que él no solo edificaba, no solo estaba preocupado con la voluntad de Dios en edificar los muros, sino que él también luchaba. Con una mano él edificaba y con la otra él luchaba. Este es un ejemplo para nosotros también. Nosotros no estamos aquí. Existe un enemigo que quiere destruir, que quiere acabar con esta obra que estamos edificando. Necesitamos estar siempre atentos. Y este ejemplo que con una mano edificaba y con una luchaba, es un ejemplo muy bueno para que estemos atentos. Hoy nosotros sabemos que el enemigo, él quiere robar, matar y destruir. Esta es la obra del enemigo. Y para esto que él vino, es muy fácil usted destruir, edificar. Tiene tiempo, labor, por eso necesitamos ser como estos Nehemías que están atentos también a los ataques del enemigo y no dejar de vigilar y de luchar también. Entonces, que podamos continuar siendo estos que edifican y cumplan con la voluntad de Dios, que es edificar la obra para su reino. En el día jueves, él entra en el mensaje hablando sobre los pasajes de Juan 6:19, muestra a Jesús andando sobre las aguas. Jesús andando sobre las aguas nosotros sabemos qué significa el mundo. Entonces el Señor Jesús, Él nos muestra que Él está sobre, que Él vence al mundo. Y Efesios 6:12 muestra también que existe una lucha espiritual en los aires. Vamos a leer Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Jesús anduvo sobre las aguas, Él domina sobre el mundo. Nosotros sabemos que detrás de este mundo, en los aires, existe el enemigo, las potestades del aire. Y en Juan 6:18, volviendo allá, nos muestra el mar agitado, pero muestra también un barco. Y este barco es la iglesia. Nosotros vamos a tener bastante ataques del enemigo. Nosotros vamos a tener las potestades del aire molestándonos. Pero este barco que está en el agua, este barco que está en el mar, Él está en el mar, pero el mar no entra en el barco. No puede entrar en el barco esta agua. Esta agua no puede entrar. Esta agua entrando en el barco trae mucho daño a la vida de la iglesia. Por más que el viento, o pasamos por periodos difíciles con vientos, tempestades, este barco necesita continuar, necesita llegar a su destino.
Nosotros pasamos por dificultades. Nosotros en cada iglesia, nosotros pasamos, tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades. Nosotros sabemos quién está en el barco. El Señor está en el barco. El Señor está con nosotros en el barco y Él está con nosotros. Él dice así: yo estoy con vosotros, no temáis. Entonces, hermanos, por más que tengamos mucho viento, muchas tempestades, sepa que el Señor está con nosotros en el barco. Este barco es la iglesia y Él está con nosotros. Alabado sea el Señor. Otro ejemplo sobre tempestades, Mateos 14:28, muestra que Pedro anduvo sobre las aguas. Entonces, solo que cuando él fue andando, él miró las circunstancias, él vio el viento, él miró sobre las aguas y él miró las circunstancias y se hundió. A partir del momento que nosotros dejamos de mirar a Jesús y miramos a la circunstancia, nuestra tendencia también es hundirnos. Que podamos aprender a no mirar a las circunstancias, no mirar a las dificultades y mirar solamente a Cristo, oyendo su palabra y creyendo en esta palabra. Y hablando en creer, Marcos muestra un relato muy importante, que los discípulos no estaban entendiendo los milagros del Señor. Ya habían ocurrido algunos milagros, la multiplicación de los panes, y hizo un milagro más, que es andar sobre el agua. Esto muestra que el corazón de los discípulos aún estaba endurecido y faltaba aún fe. Por eso que nuestra falta de fe aún molesta mucho a la obra del Señor. Entonces, que podamos, hermanos, creer en esta palabra. Cuando nosotros creemos, andamos sobre los problemas. Cuando nosotros creemos, sabemos que el Señor es nuestro Dios, nuestro Rey, que está delante nuestro. Todo esto ocurre porque aún nosotros somos naturales, nosotros vivimos aún por el hombre natural, por nuestros propios intereses. Aquella multitud estaba preocupada ¿con qué? Estaba preocupada con prosperidad, con cura, estaba preocupado con su alimentación. Y hoy en el mundo cristiano aún existe este apego a la prosperidad, por la cura, por la prosperidad. Nosotros solo debemos buscar al Señor por su voluntad. Mateo 6:33 dice: buscad el reino y todo será añadido. Los discípulos que estaban buscando al Señor allí tenían una segunda intención, una segunda voluntad de estar allí. No era genuina. Entonces ellos estaban en búsqueda de comida, de sanidad, y que podamos no ser estas personas que buscan al Señor por cosas materiales, sino por su voluntad. Nuestra meta y nuestra búsqueda del Señor es porque, Señor, sea hecha tu voluntad. Vamos a buscar en primer lugar el reino, y el Señor cuida de todos nosotros. Me gustaría leer Juan 6:27, que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque Dios el Padre le confirmó con su sello. Gracias al Señor que el Señor cuida de nosotros, hermanos. Vamos a trabajar por la comida que no perece, la comida de vida eterna, esta comida que nosotros sabemos que está en la palabra, que está en hacer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que nuestro verdadero enemigo está dentro de nosotros mismos. Aún nosotros somos este cuerpo caído. Nosotros sabemos que el hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu fue hecho para contactar a Dios, para conectarse con Dios. Aquel versículo que nos dice: Dios es espíritu y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Él creó también el alma. El alma es nuestra personalidad, el alma es nuestras preferencias, aún gemelos que nacen juntos
tienen prioridades diferentes, preferencias diferentes, son dos personas completamente diferentes. Entonces, por eso que el Señor necesita gobernar nuestra alma, el Señor necesita gobernar nuestra mente, por eso que Él necesita gobernar, porque nosotros somos personas caídas. Y sobre nuestro cuerpo, en el día sábado, Él dice que nosotros necesitamos del aire, necesitamos del agua, de comida, y desde siempre nosotros nos despertamos a la mañana buscando qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a cenar. Nosotros estamos mucho detrás de la subsistencia, pero nuestros ojos deben estar en las cosas de Dios. El Señor nos muestra Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro verdadero alimento es la palabra, hermanos. Nuestro verdadero alimento es creer en esta palabra. Los adolescentes han hecho esto, ellos han practicado transcripción del mensaje. Entonces, usted no necesita todo el mensaje, pero usted toma una parte del mensaje y transcribe esto. Esto va a grabar en su corazón, en su mente, va a cambiar su día. Inmersión en la palabra. Toma esta palabra y inmerja en esta palabra. Entre en oración. Tome pequeñas pepitas de la inmersión y duerme y despierte con Dios. ¿Qué hacemos antes de dormir y qué hacemos cuando nos despertamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Necesitamos alimentarnos. Esto es alimentarse de la palabra. Esto es comer de la palabra. Y la palabra es el mismo Cristo. Muchos dicen, no, pero necesitamos leer las Escrituras, necesitamos ir a las Escrituras, necesita leer las Escrituras, necesita usar bien las Escrituras, pero las Escrituras, letra por letra, sin Cristo, es letra muerta. Usted sabe que en Juan 6:40, de hecho, la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre es que todo hombre que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Letra por letra es muerte. ¿Quién quiere esta palabra? Quien cree en esta palabra tiene la vida eterna. Y nosotros sabemos que esta vida eterna no es aquí en la tierra. Voy a vivir eternamente aquí. Eternamente. Voy a vivir para siempre. No es... Esta vida eterna está en la esfera de Dios. Cuando nosotros buscamos la vida eterna, nosotros estamos buscando la esfera de Dios. Y ahí... Nosotros nuevamente, Él trata en el día domingo que la multitud no estaba entendiendo que el Señor le ha enviado, que a pesar de varias señales, la preocupación de ellos aún era con las cosas materiales. Hermanos, vamos a buscar lo que es eterno, vamos a buscar la palabra nos lleva a lo que es eterno. La palabra es Cristo. Hay algo mejor para usted, hay algo mejor que buscar las cosas materiales, que buscar las cosas de esta tierra, que es el pan, que es el verdadero pan que nos alimenta, el verdadero pan que nos satisface, el verdadero pan que descendió del cielo. Este pan desciende de la esfera celestial a la tierra, directo del Padre, que el Padre de las luces que no cambia. Él muestra muy bien en el mensaje que esta luz no cambia, es algo que no tiene cambio. Entonces nuestro Padre es un Padre que aún es constante. Entonces vamos a dejar de estar siempre pidiendo por el pan físico y vamos a buscar el pan que es espiritual, el pan que es eterno. Cuando comemos de este pan, nosotros entramos en la esfera espiritual y celestial. No hay nada mejor. Vamos a entrar, vamos a alimentarnos de esta palabra. Esta palabra es Cristo y ella puede darnos el verdadero alimento que es la palabra. Amén.